Buenas, mucho gusto, espero que estén muy bien. Mi nombre es José Álvaro Romero Guevara y vamos a compartir un poquito de esta charla sobre cómo manejar las crisis emocionales, principalmente cómo hacer para salir de estas crisis. Primero, yo represento una empresa que se llama Focus Manager, que nuestra misión es el desarrollo de las competencias para lograr adaptarse a los nuevos tiempos, al siglo XXI. Y estoy muy contento acá de estar compartiendo con ustedes. Básicamente nuestras áreas de trabajo es la estrategia, nuestros servicios son relacionados con el desarrollo estratégico de una organización que ahora es esencial para poder lograr eh, redirigir nuestras organizaciones hacia el lugar donde nos podría ir mejor. Ahorita hay un replanteamiento estratégico en casi todas las organizaciones y eso es algo que hay que hacer científicamente, no solamente de forma empírica. Trabajamos también con metodologías ágiles, desarrollando metodologías ágiles en casi todo lo que hacemos, eh, provocando un poco esta idea de, bueno, ¿qué somos? A la hora de manejarnos, ¿somos un elefante o somos se llama guepardo, ¿no? O sea, cuando un elefante va a tantos kilómetros por hora y un guepardo a qué velocidad va. Entonces el agilismo es combinar mercadeo con tecnología, con procesos para crear productos y servicios más sincronizados y con una cadencia de producción que cada vez sea más rápida. Así como hacen Apple, como hacen las empresas más grandes del mundo, ¿no? Eh, la gestión del talento humano, somos una empresa que ayudamos a todas las empresas a desarrollar la gestión del talento humano, el enfoque a procesos, todo lo que tiene que ver con normas ISO 9000 en la organización y el desarrollo de un sistema de gestión de calidad, que es en tanto la gestión del talento humano es un sistema, así como el enfoque a procesos basados en la norma ISO, mapas estratégicos para tener un cuadro de mando integral que te permita a tu organización saber por dónde va y el tema de alianzas estratégicas. Entonces, bueno, hoy quiero compartir con ustedes un poquito sobre el tema de cómo recuperarse emocionalmente, que es un área que está más ligada a la gestión del talento humano, cómo recuperarse emocionalmente para salir de crisis personales y empresariales. Entonces, es importantísimo que comprendamos que este tema generalmente no nos enseñan en la casa cuando estamos chiquititos, a pesar de que desde que estamos muy pequeños estamos acostumbrados a vivir crisis. O sea, nuestra vida es de cambios. Nacimos y hay un cambio. Vamos al prekinder, dejamos la casa y hay un cambio. Dejamos el prekinder y vamos a la escuela y hay un cambio. Empezamos a crecer, todo nos empieza a crecer, cambiamos también físicamente. Vamos de la escuela al colegio, hay un cambio. Hay una exponencialmente nuestras hormonas empiezan a crecer y hay un cambio entre los 10 y los 13 años que nos cambian físicamente y también nuestro humor. Del colegio pasamos a la universidad y hay otro cambio. Ya los profesores no nos tratan igual. Ya no tenemos los mismos compañeros. Entonces hay otra crisis. Pasamos del colegio a la universidad al trabajo y hay otro cambio. Resulta que el trabajo no se parece al colegio, a la universidad, perdón. En nada se parece. Entonces, prácticamente toda nuestra vida es de cambios. Prácticamente todas nuestras vidas, de todos nosotros, pasamos por crisis, las cuales estamos generalmente acostumbrados a manejar de una manera con bastante resiliencia. Lo que ocurre es que esa resiliencia, ¿verdad? O esa capacidad de recuperarse, no somos conscientes de ella. Como que lo hacemos prácticamente de forma bastante, ¿cómo diríamos? Esta resiliencia la hacemos inconsciente. O sea, no somos conscientes
de cómo cambiamos permanentemente todos los días del mundo, vamos sufriendo cambios. Ahora bien, esto de las crisis y cómo recuperarse emocionalmente, de crisis personales, empresariales, de lo que no somos conscientes es que las emociones son energía. Y esa energía es una energía que va hacia adentro, o sea, hacia nosotros mismos, y es una energía que afecta a los otros. Entonces, de alguna forma tenemos que comprender que todo lo que nosotros, todas nuestras crisis, tienen una afectación en las demás personas. Y como tienen una afectación en nosotros mismos, porque empieza por nosotros mismos y luego en las demás personas, nuestra misión en la vida es recuperarnos, sin excusas, o apoyándonos en nuestras excusas para poder desarrollar procesos de tratamiento y de mejora buscando ayuda. Que es un poco lo que vamos a hablar un poquito sobre eso. Porque hemos perdido la capacidad de ayudarnos. Hemos perdido la capacidad de buscar ayuda, de solicitar ayuda. Tenemos una tendencia narcisista a creer que nosotros podemos con todo, que nosotros lo podemos resolver todo y que no ocupamos de otros seres humanos para salir adelante. Esa creencia es una creencia que tiene a la humanidad en una situación muy difícil, porque inclusive las gentes o las personas que manejan el poder en el mundo tienen serios problemas de narcisismo, de ego, de puntos ciegos que no pueden resolver, y eso va a afectar y afecta la vida de todos nosotros principalmente. Y nosotros, si tenemos ese problema, afectamos la vida de nuestros hijos, afectamos la vida de la empresa, afectamos la vida de las personas en general. Entonces, ¿de qué se trata? Fíjense ustedes, este señor, Nelson Mandela, un señor que yo admiro muchísimo, básicamente se crió en una tribu en la cual estaba acostumbrado, a ritos y a tabúes, a mitos. Y fíjense qué interesante que con solo 7 años, ¿verdad? Con solo 7 años, fíjense cómo el tema del entrenamiento sobre el manejo de crisis y sobre la resiliencia o la recuperación. Este señor que tiene una tribu donde ninguna persona había ido a una escuela, es el primer niño que recibe educación, ¿verdad? Británica. En ir a la escuela, ¿eh? Es el primer niño en poder ir a la escuela. No es que la tribu no tuviera su escuela o no tuviera su forma de educarse, sí tenían su forma de educarse, pero él es el primero que va a una escuela formal. En 1952 abre el primer bufete de abogados, ¿verdad? Sí, me estoy saltando un montón de tiempo, ¿verdad? Porque les voy a contar algunas cosas del papá de él y cositas que realmente son muy interesantes. Eh, que quiero decirles que si tienen alguna pregunta, comentario, por favor, no se preocupen en escribirme sobre lo que estamos hablando, que sea interactivo, esa es la idea, ¿no? Que me nutro mucho de sus preguntas. Les prometo que no voy a durar mucho hoy. Entonces, esto de Nelson Mandela, bueno, abre su primer bufete, estuvo en prisión 27 años, se le acusa de traición a la patria, en el 62 fue arrestado, acusado de conspiración para derrocar al gobierno, es sentenciado a prisión perpetua, logra salir de 27 años porque hay una amnistía. Puesto en libertad en 1990 con 71 años, Nelson Mandela entonces asume el liderazgo del partido, un partido que él empieza a crear, digámoslo así, a producto de toda esa recuperación, ¿verdad? Donde lo que hace es que hace una transición a la democracia y elimina todo lo que le llamaban el apartheid, que es unas normas, unos reglamentos que existían en ese tiempo, unas políticas eh, en las cuales las personas de color no podían prácticamente disfrutar de lo mismo que disfrutaban las personas, los blancos. Entonces habría un problema de racismo enorme. Y este señor, ¿verdad?
que pasó 27 años en la cárcel, sale del gobierno y en lugar de volverse con odio hacia sus carceleros, lo que hace es que desarrolla todo un proceso de cambio, ¿verdad? Primero, él haciendo una recuperación interna, ¿verdad? Es muy interesante porque ahorita vamos a ver cómo las familias son sistémicas. Entonces, el nombre de él no es Nelson, el nombre Nelson se lo ponen después, pero su nombre es en Roli Ala, este que está acá, Roli Ala, que significa eh, alar la rama de un árbol y que se interpretaba como alborotador. Él pierde a su padre a los 9 años y decide heredar la rebeldía y el obstinado, dice, sentido de justicia. Entonces es como que hay marcas en la vida, hay cosas que te marcan, que te ayudan a recuperarte de situaciones difíciles, de problemas difíciles, de situaciones que te pueden llevar a una situación de recuperación. La madre y padre tienen fuertes valores cristianos, pero este señor es el mejor ejemplo de recuperación que puede existir porque pasó toda su vida en prisión y a partir de pasar en prisión aprende, se desarrolla, inclusive lleva una carrera y desde la escuela él está haciendo cambios positivos y constructivos a pesar de tener un ambiente que no era lo más adecuado o el mejor en ese momento y se convierte en un líder. Es que esta charla es por eso, es porque de alguna forma nosotros tenemos que aprender que para poder ser un líder tenemos que recuperarnos emocionalmente de situaciones, que el de alto rendimiento, la persona que le va bien, es aquella que es capaz de recuperarse de situaciones muy difíciles, muy complicadas. Entonces eso es lo que los lleva al éxito a una persona como tal. Entonces el objetivo de esta charla es aprender ciertos tips que nos ayuden a recuperarnos emocionalmente de las crisis. Ese es el objetivo de esta charla, de brindarles a ustedes ciertas herramientas que les ayude a mejorar su capacidad para salir de momentos difíciles y situaciones complejas. ¿Cuál es el problema, verdad? Uno de los problemas es, como dice José Saramago, es una estupidez perder el presente solo por el miedo de no llegar a ganar el futuro. Uno de nuestros problemas grandes es que nos está costando vivir en el presente. Estamos más interesados en saber qué va a pasar en el futuro. Pero además desaprovechando los momentos importantes que estamos viviendo, los momentos presentes y aprendiendo a ser más sensible a las experiencias de nuestro entorno. Entonces, de alguna forma haber aprendido desde muy pequeño a estar desconectado, y esto a las generaciones jóvenes les está pasando con mucha fuerza. Entonces, eso nos está provocando cierta desconexión entre nosotros como personas y cierta desconexión con el ambiente. Y esto nos puede llevar a una situación muy difícil. Entonces, ¿qué es una crisis emocional? Una crisis emocional es en realidad es un conjunto de reacciones. Es que son físicas, pensamientos y emociones que se dan en una situación determinada y que nos afectan de una forma muy fuerte, creándonos una sensación de inseguridad, de miedo. Y cuando se habla de un conjunto es porque de alguna forma en esas crisis emocionales están afectados nuestro físico, nuestra salud física, ¿verdad? Nuestros pensamientos, la forma en cómo pensamos queda trastornada de alguna forma, ¿verdad? Y nuestras emociones porque lo que tiende a salir de nosotros es ese instinto de querer luchar, sobrevivir, etcétera. Entonces, ¿qué tipos de crisis emocionales podemos sufrir? Bueno, una ruptura de relación o separación, un divorcio, ¿no? Es una de las que, por cierto, a nivel de crisis son unas de las más difíciles de resolver o más complejas en un ser humano. El fallecimiento de un ser querido, la pérdida del empleo, experimentar un suceso
vital estresante, un accidente de tráfico, recibir una noticia grave, que quebró nuestra empresa, perdimos el empleo o enfermedades mentales, digamos, que no han sido controladas, como la depresión, digamos, que puede llevar a una persona que no se controle la depresión, le puede llevar a la melancolía, por ejemplo. Y es la melancolía, es un estado del duelo, pero enfermizo, que te puede llevar al suicidio. Entonces, si vos no controlas esta enfermedad, entonces tiende a generarte crisis emocional permanente, ¿no? O obsesivo compulsivo, que la persona no puede dejar de hacer algo, aunque sepa que eso no le hace bien, entonces se vuelve obsesivo con eso y es compulsivo porque tiende a la compulsión a repetir aquel acto que no le hace bien. Entonces pueden haber, inclusive aquí pueden ustedes poner más crisis emocionales también y, y darse cuenta de que existen muchas formas o muchas situaciones que nos pueden llevar a una crisis emocional importante. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de las crisis? Pues, corazón acelerado, parálisis por miedo, sudoración en las manos, falta de aire, dolor de cabeza, sensación de mareo, pensamientos negativos, deseo de llorar, sensación de inseguridad. O sea, hay muchos síntomas en nuestro cuerpo que nos dicen que hay una situación que no anda bien. Porque si hay algo que el ser humano tiene, es que generalmente cuando está en una situación en la cual no se siente bien o hay algo que lo incomoda de forma permanente, tiende a somatizar, o sea, tiende a tener una reacción física, la cual generalmente no le ponemos atención hasta que tenemos un ataque al corazón, hasta que tenemos un problema, una úlcera en el estómago, hasta que tenemos una situación, una enfermedad causada por el estrés, hasta que tenemos diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. Pero en medio de una crisis emocional, en medio de una situación de una ruptura que recién acaba de ocurrir, nuestro cuerpo empieza a generar ciertas sensaciones. Hay también efectos en nuestros pensamientos. Las personas que están en crisis emocionales y que hacen que esas crisis permanezcan y no te recuperes son, por ejemplo, los pensamientos negativos, esos que dicen yo no puedo, yo no voy a poder salir de esto, no tengo la capacidad, o tengo una sensación de inseguridad o una sensación de que yo no soy lo suficientemente bueno para salir adelante. Estos son también síntomas de que estás viviendo una crisis emocional, ¿no? O las sensaciones físicas también que te pueden estar afectando. ¿Qué pasa? Que tal vez no nos damos cuenta, pero como les decía desde el principio, desde que estamos muy pequeños manejamos muchas crisis. Y esas crisis nos llevan desde que somos niños hasta que somos ya grandes. Desde el primer momento en que nacemos, entonces nos enfrentamos a cambios, a crisis, cambios desde que nacimos, porque la crisis es un estado de cambio, es un estado de movimiento, y ese estado de movimiento genera una sensación de inseguridad. Y emocionalmente mm, nos perturba o nos desequilibra. Pero la línea, si ustedes hacen el ejercicio, y se los invito a hacer, hagan el ejercicio de poner cuando nacieron, qué pasó, qué fue el evento más significativo posterior, y después cuál fue el evento significativo posterior, y empiezan a construir su línea de vida. Se van a dar cuenta que generalmente se han recuperado de las crisis, aunque también pueden notar, porque a eso también nos pasa, de que hay situaciones, conflictos o traumas que no hemos podido superar. Pérdida de una ruptura, todavía seguimos emocionalmente afectados, la pérdida de nuestros familiares, seguimos afectados, la pérdida de un empleo que queríamos muchísimo y seguimos afectados. O sea, hay mucha gente que actualmente le está costando muchísimo recuperarse de crisis emocionales
porque no quiere enfrentar el dolor, no quiere enfrentar la situación que está viviendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que hay una problemática desde el punto de vista neurobiológico, y es que desde el punto de vista neurobiológico, nuestro cerebro, cuando está en crisis, o nuestro cerebro en una situación difícil, entra en una crisis porque prácticamente la mayor parte del cerebro no acepta, no le gustan los cambios. Eh, el cerebro evita el dolor y busca el placer. Todo proceso de cambio o toda situación diferente hace que el cerebro reptiliano y el cerebro mamífero, que está acostumbrado al aprendizaje y a la creación de redes neuronales, de hábitos que prácticamente son automáticos y que no requieren esfuerzo, se resiste a la nueva situación, porque una crisis lo que hace es que te está planteando un conflicto. Hay una situación anterior que tiene que ser sustituida por una nueva situación. Y esa sustitución hace que uno entre en crisis. Entonces el cerebro, particularmente el cerebro, tiene para poder cambiar que utilizar el cerebro prefrontal, que es el de la planificación, que es el de la lógica, que es el de la razón. Pero resulta que ese es el más pequeño y los otros son más grandes, ocupan más tu cerebro y están más arraigados y tienen redes neuronales súper fuertes sobre aquellas cosas que vos practicas todos los días. O sea, el cerebro siempre busca un equilibrio, pero un equilibrio, ¿qué significa un equilibrio? Significa que siempre va a intentar aquella tarea que aprende, ¿verdad? Y que repite todos los días en forma automática. Entonces, cualquier movimiento que afecte eso, usted tiene que pasar por un proceso de destrucción neuronal que le vamos a llamar desaprender para poder aprender o crear otra red neuronal como tal. ¿Ustedes se imaginan eso? Eso significa que hay un duelo, hay una tristeza y por eso lloras, porque hay un dolor. Entonces, si el cerebro busca el placer y evita el dolor, va a evitar que te ajustes a la nueva realidad. Sin embargo, las crisis o las situaciones de cambio, como los divorcios, las enfermedades terribles, la muerte de un familiar, es una realidad que no puedes negar que existe. El problema es que las personas tienden a negar esas realidades para mantener no el dolor, sino evitar el dolor. Evitando el dolor, entonces crean sufrimiento. ¿Qué debemos cambiar entonces? Resulta que hay una situación que nos enseña un señor que se llama Michael, y no puedo decir ni el apellido, pero está en la bibliografía, que es que hay una situación de cómo enfrentamos, cómo percibimos el problema, cómo percibimos la situación de crisis. Resulta ser que si la percibimos desde una perspectiva de desafío alto, ¿verdad? Muy alto, y las capacidades las sentimos muy bajas, entonces nos da la ansiedad. Fíjense ustedes aquí. Si el desafío, o sea, el cambio, es un cambio muy desafiante, entonces tenemos ansiedad y preocupación. Si el cambio o la crisis o el desafío de la crisis no es desafiante, y entonces tengo más un nivel alto de capacidad, puedo entrar en apatía aquí, inclusive en aburrimiento. Fíjense ustedes. Entonces, depende de cómo perciba la crisis, así puede ser que yo entre en flujo. Flujo significa el equilibrio. Cuando la persona resuelve de una manera fluida, puede de tal forma que una crisis que a una persona, para una persona le genera una situación emocional enormemente compleja, a otra, o sea, le genera ansiedad, a otra que cree en sus capacidades, prácticamente versus el desafío, entonces le genera una sinergia, se llama. Esa sinergia se da en aquellas personas de alto rendimiento que son capaces de manejar situaciones muy difíciles.
Esto que ven aquí se puede entrenar, se puede desarrollar, pero requiere de que la persona esté clara de cómo percibe sus desafíos y cómo percibe sus capacidades. Si las percibe, por ejemplo, si el desafío es bajo y el nivel de capacidad es alto, entonces puede caer en una relajación, ¿verdad? Esto es interesante porque la vida a veces te da desafíos que son de alto nivel, pero a veces te da de bajo nivel. Pero por no resolver las de bajo nivel o los problemas de bajo nivel, puede convertirse en un problema que suba en intensidad y vos puede ser que no hayas desarrollado esas capacidades para resolverlo y ese cambio entonces te genere ansiedad y preocupación y no puedas cómo resolver, porque el problema de la ansiedad y la preocupación o la apatía es que te paraliza, no te deja salir adelante. Entonces debemos cambiar eso. La otra cosa es que tenemos muy poca conciencia de que la forma en cómo enfrentamos o tenemos crisis emocionales en nuestra vida depende esencialmente de los patrones familiares que hemos aprendido a lo largo de la historia. Esto es, esto es muy interesante porque los patrones familiares se, se están relacionados con el concepto sistémico de la vida. Usted no es solamente una persona que nació y todo lo que vive o repite depende solamente de su creación. Hay muchísimas cosas en las cuales usted no es original. Y no es original en muchas cosas porque de alguna forma está repitiendo una serie de patrones. Entonces, aunque usted no lo crea, existen familias, ¿verdad? Que son capaces de ser resilientes cuando hay situaciones o procesos de recuperación versus procesos de vulnerabilidad. O sea, hay situaciones en las cuales hay familias que por las crisis y el estrés lo convierten en un proceso de vulnerabilidad donde hay, digamos que el significado lo se percibe como daño, hay respuestas agresivas y destructivas y hay estancamiento, digamos, y disfunción patológica. Entonces, desde el abuelo para acá, o sea, desde el tatarabuelo para acá, si se averiguan, se van a dar cuenta de cosas que ustedes no sabían de ustedes mismos, que son sumamente interesantes e importantes en el manejo de las crisis familiares, porque así como su familia ha manejado sus crisis, no su familia solamente de su papá, sino también de su mamá, usted es una combinación de árboles genealógicos de sus padres y de su padre y de su madre. Usted prácticamente tiene una parte de su mamá, de su familia de su mamá, no de su mamá solamente, de la familia de su mamá y de su papá también, de la familia de su papá. Entonces, esto es sumamente importante porque hay que ver si sus familias, estas familias o su familia particularmente ha sido resiliente en el manejo de las crisis, de cuando no hay dinero, de cuando hay una situación de infidelidad, de cuando hay una situación de alcoholismo, de cuando hay una situación de drogas, si ha habido realmente alguna, algún estudio, usted ha hecho algún estudio de su familia para entender y comprender cómo son esos patrones. Eso, o sea, de alguna manera su manera de enfrentar las crisis tiene que ver con patrones aprendidos que esencialmente son familiares. Y tengo un ejemplo aquí. Eh, Básicamente, este árbol familiar es el de Donald Trump. Esto no lo hago con objetivos políticos, sino que quisiera poner atención a que una de las cosas que tenemos que lograr es que cuando vemos nuestro árbol familiar lo hagamos no con una perspectiva juiciosa o de hacer juicio de nadie. Es simplemente es una estructura que provoca una situación. En el caso de Donald Trump, son dos hermanos, son tres hermanos, perdón. Está eh, Fred Trump III, Mary Trump
¿verdad? Elizabeth Trump y está Donald Trump. Eh, Son tres hermanos, entiendo. Entonces, estos tres hermanos, Donald Trump es el hermano, digámoslo así, es el menor de los hermanos. Entonces, perdón, es el mayor, no, es el menor de los hermanos, ¿no? Entonces, hay una situación donde hay un patriarcado de parte del papá de Donald Trump, que es una persona exigente y que tenía una filosofía, una cultura, impregnada una cultura en la familia de competencia eh, salvaje, en la cual lo más importante era competir y no colaborar entre sí. Pero de una manera tan insana y tan difícil, todo esto lo estoy diciendo, hay una cita precisamente de una de las hermanas de Trump, que es psicóloga, psiquiatra, que escribe un libro donde detalla claramente por qué Donald Trump es como es. Es bastante fuerte y parece que han intentado que no salga a la luz. Pero lo que es interesante es por qué Donald Trump es así. Y lo que se denota del por qué es así es porque hay una situación del padre que es omnipotente, que tiende a generar en la familia división y competencia, y el que sufrió más con eso fue el hermano. El hermano muere hace poco, se suicida, no sé si se acuerdan. Tiene problemas de alcoholismo y porque la familia esperaba de él que fuera el que agarrara el negocio familiar, y al final Donald Trump, como es el hermano, digámoslo así, menor, perdón, es el hermano menor, termina absorbiendo todo el negocio familiar y después lo catapulta porque es muy bueno para los negocios, pero su nivel de narcisismo tiene que ver con este ejemplo del padre de un patriarcado donde la madre no tenía ningún lugar importante, sino básicamente atender al marido, y una omnipotencia de este señor, del papá de Donald, que los convierte a ellos más bien en objetos de competencia y de manía, donde había mucha mentira, donde lo más importante era la apariencia, ¿verdad? Y seguramente habrán cosas buenas de esto, ¿no? Porque de pronto el Señor, pues tenemos claro que fue muy bueno para los negocios. Sin embargo, lo que se dice es que tiende a ser sociópata, o sea, tiende a tener situaciones antisociales, ¿no? Entonces, aprendamos a analizar nuestra familia, nuestros abuelos, porque muchas de las cosas que nosotros repetimos son producto de esos patrones familiares. ¿Cómo podemos cambiar? Les doy 3 pasos sencillos ya para no hacer más larga esta transmisión. Agradecer a la gente que ha estado conmigo en este momento, que sé que estamos cansados de muchas cosas, un viernes en la tarde, pero con muchísimo gusto espero que lo compartan hacia alguien que tal vez le pueda servir, ¿no? Primero, la resiliencia emocional, que es a la capacidad de lograr el éxito. Para lograr el éxito, perdón, es muy importante prestar atención a la emoción, pero en forma continua, no un ratito, sino que no es cada 6 horas, sino es sentir la emoción, ¿verdad? Prestar atención, que es distinto, que eso no solamente sentir, sino es qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, qué intensidad tiene, si es una intensidad alta, si va a durar mucho tiempo, ¿verdad? Poner atención a eso para no reaccionar. ¿Qué es la resiliencia emocional? La capacidad de elegir continuamente los pensamientos. Y cuando hablamos de elegir, ¿verdad? Estamos hablando de la capacidad de poder decidir que en lugar de odio voy a sentir otra emoción diferente. Por ejemplo, voy a sentir serenidad, voy a sentir amor, optimismo. Entonces es transformar una emoción negativa en una emoción positiva, pero eso no lo vamos a lograr si no sabemos qué sentimos. Entonces, si sentimos mucho miedo, lo que voy a buscar entonces es sentir serenidad. Si tengo mucha tristeza, es sentir alegría, ¿verdad? Entonces, es transformar la emoción destructiva en una emoción positiva para alcanzar el máximo nivel personal, de equipo y organizacional. Esto que estoy diciendo conlleva todo un proceso
bastante complejo de trabajo y de entrenamiento que es fundamental. El siguiente paso es hacerse unas preguntas para iniciar un proceso de reflexión. ¿Has tratado de cambiar algún patrón dañino y has fracasado? ¿Has iniciado un proceso de cambio y lo has frenado o postergado por múltiples razones? ¿Te has desalentado por las recaídas? En mucho de mi práctica veo cómo mucha gente inicia procesos y los deja botados, cómo ni siquiera los inician. Mucha gente tiene serios problemas emocionales, de patrones, y no ha querido buscar ayuda. Y lo más interesante es que ha tratado de cambiar. Mucha gente trata de cambiar, pero no han tenido la mentalidad correcta, porque esos intentos de cambiar son superficiales, no son profundos, no pasan por un nivel de reflexión profunda. Ahora, como todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser superficial, nos movemos de una manera a la velocidad de la luz, los procesos, y esto es algo que yo también cuando trabajo en las organizaciones me doy cuenta, tienen muy pocos espacios para reflexionar y pensar. Entonces, si usted no puede pensar, no puede reflexionar, difícilmente va a poder cambiar. Porque los patrones, recuerden que el cerebro tiende a respuestas automáticas fijas. La otra cosa es que es necesario buscar la ayuda correcta. Cuando digo buscar la ayuda correcta, tengo que expresarlo de esta forma. Básicamente, usted estaría de acuerdo en ponerse en manos de un instructor físico, de educación física, que no tuviera la formación, que no tuviera la certificación, que no tuviera la experiencia, que no haya tenido testimonios de éxito. Usted pondría su salud física en manos de una persona que no tenga esa formación. Hay muchos programas de médicos, hay uno que se llama Budget, ¿verdad? En Canal I, donde lo que hacen es cirugías plásticas, y es súper interesante como hay mucha gente que se pone en manos de gente que no tiene las competencias, no tiene la formación formal, sólida, universitaria en el área de social, en el área emocional, en el área de psicología, no está actualizado, no tiene las certificaciones necesarias, no tiene la experiencia. Cuando digo comprobada es que no ha sido una persona que se haya realmente emparejado con tener un método y estar actualizado, que haya realmente hecho práctica, ¿verdad? Entonces, eh, esto es grave, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de la salud de una persona. Entonces, ponerse en manos de una persona que no tenga esa certificación, que no tenga esa formación sólida, que no tenga profundidad, o que inclusive puede ser que tenga un método que no sea científico, que esto es muy común, ¿verdad? Hace que la persona caiga de alguna forma en un círculo que se parece mucho a ese círculo del médico que visitaste y que creíste que sabía, y que entonces tenía un método que no era científico y al final terminó siendo una charanga para vos y que no te ayudó a cambiar. Y entonces lo que terminas es odiando el proceso de cambio. Hay mucha gente que se ha desilusionado, no solo de su psicólogo, de sus sacerdotes, de personas que supuestamente les van a dar una respuesta, y terminan desilusionados porque esas personas no tienen la formación correcta. Ahí les dejo una bibliografía para que puedan profundizar alrededor de este tema, y con mucho gusto estamos para servirles en lo que necesiten. Ahí les dejo mis contactos, y muchas gracias a la coach Alondra por permitirme dirigirme a esta importante audiencia. Muchas gracias y que estén muy bien.